Bienvenido nuevamente. En esta oportunidad te voy a explicar el paso a paso para poder trabajar con JPA utilizando su API para poder persistir. Pero además, para poder hacer este trabajo, te voy a explicar también con lujo de detalles cómo podemos utilizar una base de datos remota. Y si tenés Docker instalado localmente en tu host, te voy a dar exactamente qué línea debes ejecutar para poder crearte la base de datos en tu propia máquina utilizando Docker y posteriormente cómo vamos a ir modificando nuestra configuración para que puedas trabajar sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, bueno, manos a la obra. Lo primero que debemos hacer es generarnos un proyecto. Es decir, botón derecho, Spring Started Project, va a utilizar la página startspring.io. Esto, bueno, quiere decir que podríamos conectarnos a la página, poner esta misma configuración ahí, descargarnos de un archivo y después trabajarlo con el IDE o hacerlo de una manera mucho más integrada, que es esta que te estoy enseñando en este momento. Entonces, en esta sección vamos a ver el grupo. El grupo, recordemos que es información que le estamos dando a Maven para que estructure posteriormente, una vez que este proyecto esté armado y tenga un build, digamos, se haya convertido en un jar, en qué carpeta dentro de nuestro repositorio local va a ser almacenado. Lo siguiente es el artifact. El artifact es importante porque si en un futuro necesitásemos incluir este proyecto como librería en otro proyecto, deberíamos indicar el grupo del artifact y la versión, que es esto que vemos a continuación. Lo siguiente es una descripción que podemos escribir que haga referencia a justamente la función o el objetivo que tiene la creación de este proyecto. Y finalmente el package. El package va a terminar siendo el árbol de carpetitas que se va a configurar en el proyecto una vez que esto se cree. Entonces, lo siguiente es darle next. En esta sección no vamos a marcar nada porque no necesitamos indicar nada. Entonces, avanzamos con finish. Bien, en este proceso, si pudiéramos ver abajo, dice import getting start. Bueno, esto a lo que hace referencia es a de que se están descargando todas las dependencias necesarias para crear nuestro proyecto. Nuestro proyecto se va a llamar Persistence XML, como es lo que estoy marcando acá. Y lo siguiente es que lo quiero marcar de una manera tal que solamente podamos ver este proyecto y no otro. Bien, entonces de esta manera no cabe ninguna duda que estoy trabajando en este proyecto y en ninguna otra cosa extra. Entonces, vamos a continuar. Vamos revisando un poquitito la estructura, vamos a ver esto que les había comentado al principio, que nuestro proyecto está estructurado con una forma tradicional, es decir, una carpeta source con dos adentros, una de main y una de test. En main terminaremos escribiendo el código que queremos que se ejecute en el servidor, mientras que en test más adelante vamos a ver cómo escribir casos de prueba para revisar que todo el código, incluido la carpeta main, funciona como nosotros lo estamos esperando. Entonces, como había dicho, dentro de la carpeta main va a terminar nuestro código principal. Entonces quiero mostrarles qué es lo que hay en cada una de las carpetas, porque tanto en source test Java como en source main Java hay clases. Esta es la clase que se va a ejecutar, que nosotros no la vamos a utilizar. Y por otro lado también tenemos una clase de ejemplo de cómo escribir un caso de prueba. Entonces, habiendo dicho esto, podemos retomar que en esta clase, tal como se los había comentado recién, no vamos a utilizar, si bien hemos creado un proyecto Spring Boot que si nosotros lo ejecutamos, se va a ejecutar sobre un contenedor que podría ser un Tomcat embebido, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a concentrarnos en eso en esta oportunidad. Por ende, vamos a comentar esta línea. La podemos comentar con la doble barra de dividir o con el teclado abreviado, que en mi caso, por ser Linux, sería Ctrl-Shift-C, que causa exactamente el mismo efecto. Ahora, como les había adelantado en el comienzo del video, lo que nosotros vamos a hacer es un ejemplo de cómo hacer persistencia. Entonces, vamos a utilizar la
Para ello debemos revisar que nuestro proyecto tenga las dependencias que necesitamos. Los archivos pom.xml están estructurados a grandes rasgos por si tiene un parent, un padre, es como decir, una herencia dentro de la configuración. Por otro lado, la configuración que a mí me importa para estructurar, que es esto que les había adelantado, el grupo, el artifact y version. La versión de Java que vamos a utilizar, para este caso será 11. Y las dependencias constituyen las librerías que nosotros estamos incluyendo. Si bien aparecen dos, una que es Spring Boot Starter y otra de Spring Boot Starter Test, no son dos librerías las que tiene nuestro proyecto, sino todo lo contrario. Es decir, si yo subo de nivel y me voy hacia Properties, podría encontrar dentro de Java Buildpath parte de las librerías que están incluidas. Por ejemplo, esto está trabajando con un Java 11 y en Maven Dependencies me figuran todas las librerías que Maven por mí acaba de, bueno, por mí no, por todos en lugar del usuario, cómo las incluye en el proyecto. Y como ven son muchísimas, ¿sí? Entonces, esto es una nota al margen. Bueno, para que esto funcione, sí o sí, nosotros necesitamos agregar acá abajo las librerías propias de JPA. Es decir, vamos a agregar ahora una dependencia de JPA, una dependencia de Persistence, de Javax Persistence, y por último una dependencia que nos va a permitir conectarnos con una base de datos. Para este ejemplo hemos elegido MySQL. La dependencia no es algo que nosotros tengamos que tener en la memoria, por lo tanto he generado un gist para esto, para este proyecto, que voy a colocar en la descripción del video. Las dependencias son Hibernate Core, Persistence y como les decía, el conector con la base de datos. Para el caso de Hibernate, esta es la versión 5.4, pero como yo les había comentado que este proyecto tiene una herencia de configuración, podríamos sin ningún problema borrar la versión de Hibernate Core y dejar que sea heredada de la configuración padre. Y lo mismo con MySQL. No así con el caso de Persistence API, porque todo esto de Hibernate y MySQL está en la configuración padre, mientras que Java Persistence no. Entonces, una vez dicho esto, cada vez que nosotros grabamos, el IDE, mediante su plugin de Maven, tratará de actualizar, en función de lo que está escrito en este POM, las librerías de nuestro proyecto. Entonces, ahora sí podríamos empezar a escribir al menos la primera parte de nuestra configuración. Lo primero que vamos a hacer es generar una variable del tipo Entity Manager Factory. Entity control barra espaciadora Factory, cuya esta variable la denominaremos EMF y la vamos a inicializar a través de una interfaz que se llama Persistent y el método createEntityManagerFactory. En este punto voy a hacer una pausa porque en los últimos paréntesis está esperando que le indiquemos un nombre de una unidad de persistencia. Ahora, ¿qué es una unidad de persistencia? Para nosotros la unidad de persistencia la vamos a configurar mediante un archivo, y en ese archivo vamos a indicar una serie de parámetros, como por ejemplo, cuál es la URL de nuestra base de datos. La URL es cómo hacemos para llegar a ese almacenamiento, esa es la URL. Lo siguiente es usuario, contraseña, qué hacer cuando se conecte. Es decir, nosotros cuando nos conectamos con una base de datos mediante este tipo de configuración, podríamos indicar que queremos que se dropee la base y después se vuelva a recrear, que solamente se actualice o que no haga nada, ¿sí? Entonces, todos estos parámetros y otros muchos, otros tantos que hay para configurar, pueden ser seteados o configurados en esta unidad de persistencia. Respecto ahora de la unidad de persistencia, es un archivo con extensión XML, es decir, es un XML en definitiva, pero que nuestro proyecto tiene que estar ubicado en una carpeta puntual.
Esto es dentro de la carpeta source main resources. Vamos a agregar un paquete. Sí, un paquete. O una carpeta es exactamente lo mismo. Que se llama meta.inf. Una vez que estamos en esta carpeta, vamos a crear un archivo denominado persistence.xml. Bueno, en este archivo nosotros vamos a ir agregando con tags la configuración que nosotros necesitamos para poder conectarnos, como te había adelantado hace un momento. Esa información también está en un gist que va a quedar disponible en la descripción del video. Como te había anticipado, en este archivo configuramos parámetros: la dirección, el nombre de la base de datos, usuario, contraseña y cómo se llama el driver. Y obviamente qué hacemos cuando nos conectamos. Hasta acá venimos bien, pero perdón, me estoy olvidando un detalle súper importante. Esta unidad de persistencia tiene un nombre y debe ser único. En este caso, de este ejemplo, se llama ejemplo de persistencia, persistent unit. Entonces, ese nombre es el que en este código debemos de agregar para que nuestro ejemplo funcione. A continuación, lo que vamos a crear es una variable de tipo entity manager. Entity manager. Que inicializaremos mediante la variable anterior, mf create entity manager. A continuación, nosotros vamos a trabajar con una transacción. ¿Cómo se hace eso? getTransaction.begin. Y para cerrar la transacción, repetimos el paso previo, getTransaction.commit. En el medio podremos hacer operaciones. Operaciones, me refiero que podríamos ejecutar select, ejecutar update o persistir, es decir, ejecutar un insert. Pero antes de avanzar con eso, tenemos sí o sí que cerrar algo que es esencial para este ejemplo, que es resolver dónde vamos a persistir toda esta información, dado que, aunque en la configuración diga localhost 3306, localmente no tengo ninguna base de datos. Entonces, si quiero evitar instalar, puedo hacer varias cosas, ¿no? Puedo bien instalarme localmente una base de datos, puedo generar una base de datos en la nube, en algún lugar, en alguna plataforma, y conectarme a ella. O si dispongo de Docker, podría generar un nuevo contenedor con una base de datos que cumpla con estos parámetros. Entonces, estaría resuelto el ejemplo. Para este caso, vamos a comenzar generando una base de datos en la nube. Para ello, podríamos utilizar un segundo. Una base de datos que se llama Clever Cloud. Clever Cloud es una muy buena opción, dado que me permite hacer un proceso de sign up, es decir, de registración, utilizando una cuenta de GitHub. Entonces, sabiendo esto, yo puedo ir al login y simplemente indicar que me voy a autenticar mediante GitHub. Entonces, una vez que estoy dentro del dashboard, me voy a Personal Space y a la opción Create. Acá, obviamente, tengo varias opciones, pero la que a mí más me interesa no es la de Application, sino la de Add-on. Acá, al final, aparece MySQL, que es la selección que nosotros necesitamos realizar.
Hay varias opciones. Bueno, a nosotros nos interesa la de dev porque es la única que vamos a poder trabajar. Entonces, viendo esto, lo marcamos. A continuación buscamos next. Okay, antes de hacerlo, quiero que se vea bien, que dice next. Elegimos un país. France. Le tenemos que asignar un nombre, eso es importante. Le vamos a poner TPA the remote DB. Es el nombre de un recurso en esta plataforma nada más. Todavía no hemos avanzado en demasiado detalle. A continuación, cuando la página se termine de cargar, nos muestra los datos que estamos necesitando para poder avanzar en el ejemplo. Lo primero es el host, ¿sí? Es una dirección en la nube que nosotros iremos copiando en nuestro proyecto. Entonces, en la URL vamos a reemplazar el host por esa URL. Este es el nombre de la base de datos, es decir que en esta parte donde antes decía ejemplo de persistencia pondremos ese nombre. El usuario haremos lo mismo. Con la password repetimos los pasos. Excelente. Y el puerto dice que es 3306, por ende acá no debo de hacer ninguna modificación porque estaríamos cumpliendo. Bien, dicho esto, podemos continuar con el ejemplo. ¿Qué podríamos hacer con todo esto? ¿No es cierto? Si no tenemos nada más mapeado, no hemos hecho un mapeo de ninguna entidad, podríamos sin embargo hacer una prueba de base de datos para ver qué ocurre. Un ejemplo sencillo sería, utilizando la variable del Entity Manager, elegir la opción de Create Native Query y acá podríamos escribir un SQL muy sencillo, como por ejemplo select 4 más 5 y coma. Esto lo que debería hacer a nivel de base de datos es sumar 4 más 5 y devolver un resultado. Pero tengamos presente que una vez ejecutada la operación nosotros tenemos que decir qué hacer con ese query y podríamos ejecutar un update, lo cual fallaría, o get single result. En este caso sabemos que el query no va a devolver n registros, sino va a devolver uno solo. Por eso nosotros podemos obtener ese único registro resultado y persistirlo en alguna variable. Ejemplo object result, y para poder observar el valor podemos escribir system.out.println result, o bien podemos usar una forma más abreviada que es sysout. Acá me lo dice sysout. Entonces con esas pocas iniciales ya estamos ganando tiempo. Ambos son equivalentes, el resultado es lo mismo. Bueno, entonces repasamos por última vez nuestro persistence XML, donde tenemos una URL, un puerto, un nombre de base, usuario, contraseña. Dicho esto, podemos ejecutar nuestro código de la siguiente manera: run as Java Application o inclusive hasta Spring Boot. Vamos a ir por la opción de debug, que como no tiene ningún breakpoint es exactamente lo mismo. Ahora voy a ampliar esto para ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Excelente.
se conectó con nuestra base de datos y el resultado lo imprimió 2 veces, producto de haber escrito system out 2 veces. Entonces, hasta este punto estamos conectados con una base de datos remota. ¿Qué es lo que podemos hacer antes de hacer el mismo ejemplo en otro tipo de base, en una base de datos local? Podemos hacer persistencia. ¿Cómo se hace eso? Podrían estarse preguntando en este momento. Para ello vamos a generar un paquete. Package entity para generar una entidad. Ahora, ¿qué es una entidad? Una entidad es un objeto de nuestro dominio que queremos manejar dentro de la aplicación. Es una clase. Todo en Java son clases. Entonces vamos a generar una clase que le vamos a llamar, por ejemplo, vehículo. Lo principal que tiene que tener cualquier entidad para poder ser persistida es la notación entity. Posteriormente tendremos que indicarle una clave primaria, es decir, un ID, y después atributos, ¿sí? Adicionalmente a este entity yo podría agregar otra anotación de tipo table para indicar cómo quiero que se llame esta base de datos, este objeto como tabla. Y quiero que se llame igual, pero todo con mayúscula. Ahora, volviendo al tema de los atributos que son vitales, el que es sí o sí importante es la clave primaria. Acá me apareció un error y quiero ver qué es lo que es. ¿Qué pasa? Table, la anotación, puede recibir varios parámetros: el catálogo, el nombre, el esquema. En este caso, la tabla se llama vehículo, con mayúscula. Vehículo. ¿Sí? Entonces, resuelto el problema, voy a proceder a definir una clave primaria. En este caso, voy a declarar integer id y ahora le voy a agregar las anotaciones. Posteriormente, otro integer cantidad de ruedas y otro, una string ahora, modelo. Entonces, estos atributos serán de tipo privado. Perdón. Como vieron, estaba todo bastante desordenado y yo lo puedo, lo que se llama formatear. Me voy a la opción de source format, lo selecciono y eso ya lo deja en condiciones, digamos, estéticamente más agradable a la vista. Ahora, debo agregar acá una anotación para indicar que este atributo es clave primaria. Eso es mediante la anotación de ID. Y posteriormente, otra anotación que va a decirle al motor de base de datos cómo se genera esa clave. Para este caso vamos a elegir Generated Value con la estrategia de auto. Entonces eso le va a decir a MySQL cuando cree esta tabla, porque recordemos que este código habla con la base de datos mediante la librería de MySQL que nosotros habíamos indicado en el POM, que se llama este conector, es lo que va a convertir esto en una tabla. Lo siguiente, puedo hacer algunas otras mejoras, como mediante la anotación column, que tiene varios parámetros. Uno de ellos es name. Entonces name nos va a permitir crear que el atributo cantidad de ruedas pueda convertirse en una columna a nivel de base de datos que se llame cantidad ruedas con un guión bajo. En el caso de modelo, lo vamos a dejar como está. Vamos a formatear. Una forma de formatear veloz es presionando Control Shift F. Y para que todo esto pueda ser procesado, deberíamos de agregar nuestros getters y setters. ¿Sí? No sé si se ve bien ahí. Getter y setter. Eso nos va a mostrar un dialog donde vamos a elegir Select All
y finalmente el botón Generate. Mágicamente nos agregó todo y para finalizar vamos a agregar un constructor sin parámetros. Para eso vamos a elegir lo mismo, Generate Constructor and Fields. Vamos a deseleccionar y finalmente Generate. Entonces me agregó el constructor sin parámetros que yo estaba necesitando. Ahora volvemos al ejemplo. Bien, entonces en este ejemplo lo que vamos a hacer es, primero, estas otras líneas que ya no me sirven las voy a comentar. Y voy a escribir acá persist y un vehículo quiero persistir, pero no lo he declarado. Grave error. Entonces voy a definir una variable vehículo. Voy a configurar sus valores, por ejemplo cantidad de ruedas 2 en caso de una moto. Se podría cambiar acá vehículo igual moto. Y posteriormente configurar el modelo. Cantidad de ruedas me aparece. A ver cómo he definido integer. Cantidad de ruedas es de tipo integer. Ah, qué grave error. Escribí get cuando debiera haber escrito set. Listo. Entonces, ya tengo una instancia de moto y le voy a decir al Entity Manager que lo grabe. Entonces, voy a repetir los pasos de recién. Botón derecho, debug as Java Application. Seguramente acá vamos a tener un error. ¿Por qué? Se los voy adelantando. Porque a nivel del persistence XML no declaré que esto se pudiera crear. Acá está haciendo bien y tuve un error, ¿sí? Este error no hay que preocuparse, sino es una muestra de las cosas que nos pueden pasar y por qué era importante este parámetro. Este archivo contiene la configuración esencial mínima que toda persona debiera de conocer para poder trabajar. Entonces acá vamos a escribir create solamente. Vamos a volver al ejemplo y vamos a repetir la operación. Ahora todo va a funcionar tal y como estamos esperando. Create table, crea la secuencia para después persistir y acá tenemos el insert en la secuencia, en la creación de la tabla, la lectura de la clave que va a usar como clave primaria en la tabla y finalmente voy a tener el insert. Lisa TPA vehículo. Acá hizo la llamada y acá se escribe el valor. Bueno, ¿cómo vamos a ver eso? Eso lo podemos observar. Volvemos al dashboard de recién. phpMyAdmin. Y acá lo que vamos a hacer es buscar esa tabla, buscar el dashboard. Cuando, bueno, una vez que el dashboard se actualice, ¿sí? Bien, database. PHP versión 7.234. Nuestra base de datos es esta. La tabla se llama vehículo. Y opciones select asterisco cantidad. Show all.
select asterisco get no estoy viendo que haya persistido nada. Vamos a revisar entonces nuestro código, qué es lo que podemos haber hecho, y el commit fue realizado exitosamente. Select count. Voy a agrandar un poco para que se pueda ver. Web 1 go. Perfecto, me dice que hay un registro, acá me lo muestra. Lo que no estoy pudiendo ver es cuál es la opción que debería haber seleccionado para justamente poder ver todos los registros. Estructura SQL, Search, Insert, Export, Operation Blocks, Current Section, Show All. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Total, funciona correcto. Modelo, en vez de 2 ruedas le vamos a poner 4. Modelo 4 ruedas. Lo vamos a repetir. Bien, ahora al haber ejecutado esto con esta opción, Persistence XML con create, trata de generar una tabla que ya existe y una secuencia que ya existe. Por ende, para poder seguir participando y jugando con este ejemplo, debería escribir acá update y repetir la operación. Bien. La lectura de la secuencia se ve. La llamada y la inserción. Entonces, si yo ahora vuelvo a ejecutar esto, sería a través de SQL, asterisco, go. Acá me aparecen todos los registros. Modelo de 4 ruedas que lo ejecuté 2 veces. La primera vez me tiró un error porque no pudo crear la tabla, pero sí ejecutó el insert. Y la segunda vez actualicé Persistence XML, entonces no lanzó error y lo volvió a persistir, ¿sí? Con este ejemplo súper sencillo, pudiste ver claramente de una manera muy fácil cómo utilizar una base de datos remota. A continuación te voy a mostrar rápidamente cómo trabajar con Docker. Para ello es importante que tengas Docker instalado. ¿Sí? Eso lo hacemos Docker -version y ahí me dice de que el comando estaba equivocado, pero me responde las distintas opciones, ¿sí? Porque escribí versión. Bueno. Docker -version y ahí me dice esta es la versión que yo tengo. Entonces, si contamos con Docker instalado, lo que debemos hacer es bastante fácil. También lo voy a tomar desde un gist. Y es bastante sencillo porque lo único que hay que hacer es docker run de una instancia de base de datos. Ahora, a continuación, te voy a explicar qué significa cada una de estas cosas. Lo primero es ejecutar, le vamos a decir a Docker que ponga a funcionar un contenedor que se va a llamar TPA.
y va a pertenecer a una imagen de MySQL. Docker funciona con imágenes que las convierte en instancias que nosotros vamos a llamar contenedores y les asigna puertos. Estos puertos pueden ser accedidos desde afuera del entorno de Docker, o si tuviésemos muchos contenedores se podrían ver a través de ese puerto. Entonces, con esto que acabo de mencionar estoy queriendo indicar de que los contenedores tienen puertos internos propios y puertos externos que son con los que nosotros desde afuera podemos acceder. Hago hincapié en esto porque en este ejemplo vamos a crear una base de datos que se va a llamar, el contenedor donde va a estar corriendo esa base de datos se va a llamar tpadb, y nosotros vamos a acceder a través del puerto 3362, o le vamos a poner 3363. El usuario se va a llamar tpa, password tpa, y la base de datos se va a llamar persistent.xml. Entonces, antes de ejecutar, voy a cambiar esto y voy a poner 3363. Ahí, 3363. Y al contenedor prefiero llamarle tpadb docker. No afecta nada al ejemplo, ¿sí? Pero es importante. Presionamos enter y me acaba de crear, esto es el hash con el cual yo puedo identificar a este docker ejecutándose, este contenedor. Para ver cómo se está ejecutando podría escribir el comando docker container ls. Esto le está diciendo a la plataforma de Docker, al Docker daemon, que es el que está escuchando en definitiva todas estas peticiones, que quiero ver todos los Docker, todos los contenedores que se están ejecutando ahora. Entonces acá tendría que aparecerme un contenedor que se llame tpa. Names, acá está, tpa database docker. Podría grep tpa db docker. Esto es, quiero traer la misma información pero solamente filtrar aquello que diga tpa database docker. Acá me lo voy a mostrar. Esto es lo que nosotros, este es el contenedor que a nosotros nos interesa, que está funcionando en el puerto 3363 y se llama de esta manera. Y tiene adentro un esquema de base de datos que se llama persistence.xml. Entonces, dicho esto, podemos volver a nuestro código, ir al persistence.xml y colocar lo que antes decía localhost, ahora va a volver a decir localhost. En vez de 3306 es 3363. Acá es nuestro esquema de base de datos que dijimos que es persistence.xml. El usuario ahora es tpa, la contraseña tpa, y le vamos a decir create, como hicimos al comienzo de nuestro ejemplo. Entonces, vamos a comentar y vamos a ejecutar ahora esta query que devuelve la suma de 4 más 5, que ahora vamos a hacer 5 más 5. Lo vamos a ejecutar. Para ejecutarlo con el comando abreviado es Ctrl Shift Alt J. Bueno, funcionó, pero esta vez mucho más rápido porque la base de datos es local. Lo repito, 1 más 1, botón derecho, debug Java Application. Perfecto. Muestra 2. Y acá esta excepción corresponde a que intentó crear, porque tenemos una entidad vehículo, intentó volver a crear esa secuencia, pero ahora ya existe. Entonces nos pasó exactamente lo mismo que cuando nos conectamos a la base de datos remota, por no haber actualizado el valor que está acá en create. Debería haber colocado previo update. Borro, voy al ejemplo, comento y previo a esto, antes de ejecutarlo, a este ejemplo,
voy a ir a una base de datos, me voy a conectar y voy a ver qué hay, pero no a cualquier base de datos, la que acabo de crear. Entonces, eso lo voy a hacer mediante DataGrid. Voy a eliminar la conexión y voy a empezar de cero. Entonces voy a generar una conexión, data source de tipo MySQL. El puerto dijimos que era 3363. El usuario es TPA, la contraseña TPA. Y la base de datos se llama PersistenceXML. Voy a probar conexión. Funciona, aplico y me conecto. Entonces, yo puedo meterme en el esquema y ver que hay una tabla que se llama vehículo y no tiene nada. A continuación voy a ejecutar este método. Application. Y apenas termine la ejecución, acá está el insert, voy a refrescar estos datos y veo que aparece mi ejemplo. Bueno, con esto que te comenté, que te he mostrado en el paso a paso, no deberías de tener absolutamente ningún inconveniente en poder dar tus primeras líneas de código persistiendo en Java. Bueno, nos vemos en la próxima. Éxito.